Hola, buenas noches. Tengan todos mis hermanos y amigos de YouTube, de Facebook, todas las personas que me puedan escuchar esta noche. Una vez más vengo ante ustedes. Hoy estamos en septiembre del 2018. No recuerdo qué día es hoy, verdaderamente, pero lo que sí sé es que he estado orando por esto desde hace muchos años, de las experiencias y testimonios, como ya les dije en otras ocasiones, que iba a empezar a pedirle a Dios. Bueno, hace años vengo pidiéndole a Dios que me dé la oportunidad de contar los testimonios de cosas que hacemos a veces en los caminos del Señor, o no necesariamente los caminos de Dios, ¿no? Las cosas que uno comete como inmadurez de la vida, si se quiere, y un testimonio que tengo, pero esto me pasó en los caminos de Dios, ¿no? Ya yo venía, cuando venía de que no era cristiana, no había recibido a Cristo todavía, pues había tenido mi vida como todos la habíamos tenido, una vida torcida, una vida vacía, una vida desordenada, ¿no? Que había un vacío pues dentro de nuestro ser, y nosotros recibimos a Jesucristo y Él llenó ese vacío en nosotros. Y entonces, bueno, llegamos al Evangelio y llegamos feliz de la vida, contentos con el Señor. Yo llegué y buscaba a Dios con todo mi corazón, pero como todos, llegué sola, pues llegué sola llegué al Evangelio con mis tres niños, tenía tres niños sola, sin una ayuda de nadie, solamente, bueno, con la ayuda de Dios, y era una mujer que me esforcé, trabajando, y trabajaba y hacía, iba y venía, pero vivía en la iglesia, metía en la iglesia de Pática, a veces en la iglesia desayuno, almuerzo y cena con mis hijos, y ayunaba y oraba y todo aquello. Pero entonces llegué con la necesidad de, como todos ustedes y como tanto hombres como mujeres, la Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre y la mujer, se dio cuenta que hizo a Adán y lo dejó solo. Y entonces un día Dios pensó y dijo, oye, ¿qué es esto? No es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y entonces Dios, bueno, se le ocurrió hacerle a Eva. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y se la hizo. Entonces, bueno, ya todos ustedes saben la historia de lo que sucedió con Eva, ¿no? Que hizo lo que hizo, y bueno, todos esos errores que uno comete, y ella cometió su error, como esta noche les voy a contar ese testimonio mío, de cómo cometí el error de empezar a pedirle a Dios un esposo, ¿verdad? En el Evangelio, que fuera cristiano, 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 como todos lo queremos, y que fuera, bueno, sí, no sé, no, uno llega al Evangelio nuevo y no sabe ni cómo orar ni cómo pedirle, pero sí sabía que quería a mi compañero, no quería estar sola, y quería a mi esposo y la cosa, pero eso sí, que fuera cristiano. Para mí lo importante, como creo que todos ustedes, que él fuera cristiano. Pero resulta que hacía vigilias, ayunos y no sé qué, y no sé más, y a todos los hermanos, hermanos, vamos a orar, que necesito orar para que Dios me dé mi esposo, que sea un hombre cristiano, que no sé qué, y no sé más, porque no quiero estar sola, no quiero seguir sola, de verdad que no, yo los entiendo a todos ustedes que no tienen esposos o esposas, que tuvieron algunos fracasos en la tierra, en la vida, pues antes de llegar a los caminos del Señor, o no estando en los caminos del Señor, tienen esa soledad, pues de que les hace falta un esposo, una esposa, y no hayan cómo conseguirlo, fracasan con uno, con otra, y no sé qué, y no sé más. Pero entonces en este caso, estando yo en el Evangelio, aprendí que Dios siempre quiere que tengamos primero un encuentro con Él, así de lleno primero con Él, y que nos olvidemos de ese asunto, pues que aprendamos que primero es Dios por sobre todas las cosas, y que aprendamos a vivir con Él. Y creo que esa fue la enseñanza que Dios quería darme, que yo aprendiera a vivir con Él netamente, que Él fuera mi esposo, mi compañero, como dice, yo soy tu esposo, tu compañero, tu amigo, tu guía, todo aquello, ¿no? Y bueno, así pasaron como 2 años, y en esos 2 años yo pedía, Señor, dame mi esposo, dame mi esposo, y no sé qué. Entonces sí, me casé con un señor en el Evangelio, un ministro de Dios, era maestro de la palabra de Dios y todo. Y eso fue, hermanos, tanto, tanto, tanto que le pedí a Dios, tanto que fastidiaba a Dios, Dios mío, dámelo y dámelo y dámelo y dámelo, y quiero un esposo y quiero un esposo. Y bueno, un día Dios dijo, bueno, sí, vamos a dárselo, para que deje el fastidio, vamos a dárselo.
y agarró en medio el fulano esposo, me casé en el Evangelio, duré con esta persona casi que 24 años casada con esta persona. Y cuando ya tenía 5 años en el Evangelio, un día me senté a llorar, Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué tanto sufrimiento con este hombre? Me casé con él y sufrí muchas cosas. Desde el primer día que nos casamos al tercer día tuvimos un problema y no sé qué más. Y sí, era un hombre de la palabra, un hombre que predicaba y Dios lo usaba poderosamente, pero en la casa era otra persona. No les voy a decir que era un hombre grosero ni nada de eso, sino era como amargado, obstinado. Y yo, mire, yo oraba como 9 horas diarias. Era una mujer que vivía cantando, alabando al Señor y todo eso. Y entre tantos problemas que eso me trajo de la contienda y la peleadera con él y la cosa y peleábamos y todo aquello, los niños siempre veían esa situación. Llegó un tiempo que yo le dije al Señor una noche, ya estábamos un poco, nuestra relación iba un poco mal a los 5 años, y le dije al Señor una noche, Señor, pero explícame, dime, Dios mío, no entiendo por qué si Él es cristiano, yo me casé con todas las de la ley, pues que tú dices que uno debe casarse, no vivir en fornicación, no vivir así sin casamiento, ¿no? Y me casé. Y resulta que Dios me dijo, lee en Primera de Samuel, en el capítulo 8, se los voy a leer lo que dice. Entonces dice, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, que era el profeta, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey y nos juzgue como tienen todas las naciones. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine yo sobre ellos. Yo no sé si ustedes están entendiendo esto que yo les estoy leyendo. El Señor me dijo esa noche, me dijo, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? Que tú hiciste como el pueblo de Israel cuando desechó a Samuel, que Samuel era el profeta, y el profeta en ese tiempo, el pueblo de Israel era guiado por Dios directamente a través de los profetas, y todo lo que el profeta decía de parte de Dios, eso se hacía en el pueblo de Israel. Y el Señor le dijo, no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Y el Señor me dijo, tú no me desechaste a mí, tú me desechaste a mí cuando me pediste esposo. Me pediste un rey, me pediste un hombre que te gobernara, un esposo. Ahora tienes una cabeza que es tu esposo y ya yo no puedo hacer nada porque tú me desechaste a mí y yo quería ser tu esposo, tu compañero, tu guía. No sé hasta cuánto tiempo, a lo mejor lo quería Dios que yo viviera así sola con él, ¿verdad? Y mis hijos y todo aquello. Y siguiéramos así, a lo mejor algún día él me iba a dar un rey, porque inclusive él me dijo, y yo te tenía tu rey David, porque después del rey Saúl, acuérdese que vino el rey David, y Dios me dijo, y yo te tenía tu rey David a su tiempo, pero era al tiempo de Dios, no al tiempo que yo quería y quería y quería. Y entonces el Señor me dijo, y por eso es que te pasó lo que te pasó y te ha azotado y te ha venido todo este mal, porque miren cómo sigue diciendo después la palabra, dice, y, y Samuel oró a Jehová y entonces Dios le dijo, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. Dijo pues así hará el rey que reinará sobre ellos, sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Los pondrá asimismo a que aren sus campos. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Tomarán vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras.
También tomará vuestros rebaños y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y nuestro rey nos dijo, y nuestro rey nos gobernará. O sea, no sé si están entendiendo, ¿verdad? Que entonces Dios me dijo a mí, ese día me dijo, bueno, ahí tienes todo lo que te está pasando. Si tú me hubieses preguntado a mí, Señor, ¿es tu voluntad que yo me case en este tiempo con alguien? ¿Es tu voluntad que tú me des un esposo a mí? ¿Que tú me des un compañero? No, yo jamás nunca le pregunté a Dios y como les decía a Dios a ustedes en estos días, Dios habla. Dios habla, no solamente habla el brujo, el hechicero, el palero, el santero, que hablan a través de los demonios, no, Dios habla en las iglesias cristianas, Dios tiene profetas, Dios nos habla también a nosotros, a nuestras vidas, porque tenemos el Espíritu Santo. Y Dios me pudo haber dicho, pero como yo era nueva creyente, no sabía, no entendía que Dios hablaba, sabía que hablaba a través de los profetas, pero no qué me decía a mí, qué me hacía sentir a mí, sino que yo me empeciné y los hermanos me decían, y todo el mundo me decía, hermana, pero espérate, espera, no, 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 yo quiero a mi esposo, yo quiero a mi esposo. Y a esos 5 años después de casada con él, el Señor me dijo, si tú me hubieses preguntado qué quería yo, ¿verdad? Yo te hubiese dicho, no, espérate porque yo te tengo un rey David, pero que no era el tiempo todavía. Entonces me pasó como al pueblo de Israel, que Dios dijo, así es la cosa, bueno, sí, Samuel, no te han desechado a ti, me desecharon fue a mí, a Jehová, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y le dijo, dales ese rey que era el rey Saúl. Si ustedes quieren leen después el capítulo, en primera de Samuel, el capítulo 8 en adelante, sigan leyendo ahí toda la historia, el que pueda leerlo, para que aprendan más o menos, porque yo sé que hay mucha gente que está en la misma situación que yo estuve, y no hay quien les oriente, no hay quien les diga lo que puede pasarles. Entonces, bueno, nada, yo me casé así, sin pedirle a Dios orientación de cuál era su voluntad, si Él quería que yo me casara o no con alguien. Y bueno, me casé y pasé muchísimas cosas, hermano, humillación, como dice ahí, como les leí abajo, que dice, mira lo que hará con tus hijos, mira lo que hará con tus hijas. Y bueno, así vivimos una vida de obstinación, una vida de... Me daba así las necesidades diarias de la casa, eso me costó mucho para que él se acostumbrara, que yo era su esposa, que mis hijos también pasaban a ser hijos de él. Entonces nos subyugó demasiado, nos humillaba, me humillaba a mí, era un lío para aportar lo de la comida, entonces venía y teníamos líos, teníamos problemas, y bueno, y así fueron pasando los años. Cuando Dios me revela eso a los 5 años, yo dije, bueno, Señor, ya ni modo, no hay remedio. Siempre sufrí mucho, me la pasaba enferma porque me empecé a enfermar de mi alma, empecé a enfermarme de muchas cosas, bueno, pasaron años, luego de esos años, entre tanto pleito y tanta cosa, un día el Señor me dijo que nos iba a enjuiciar porque peleábamos mucho y me dijo una vez en el medio de la sala de mi casa, cuando teníamos como 10 años viviendo ya juntos, me dijo, hasta aquí llegaron. Ya hasta aquí viene mi juicio hacia ustedes. Estoy cansado de escucharlos pelear y pelear y pelear y no tener temor de que el Espíritu Santo de Dios está ahí con ustedes. Y hasta aquí llegaron y aquí ya no hay vuelta atrás. Hermanos, a mí me vino un juicio, yo duré 1 año sin poder caminar. 1 año que yo no caminé, mis fuerzas se fueron. Un día iba entrando a la iglesia y se me fueron las piernas, ¡puf! Y me caí al piso y todo el mundo y me recogieron y me llevaron al hospital. Nada, mi columna estaba mal de la noche a la mañana porque fue que nosotros hicimos una casa y en esa casa yo me ponía a ayudar a los albañiles a ayudar a hacer la mezcla, el cemento y la cuestión, y como él no hacía nada de eso, porque era una persona mayor, entonces yo me ponía, ay, que tú, que eres un flojo, que no sé más, entonces me ponía yo dándome la de macha ahí y me puse a hacer eso y eso afectó mi columna, pero aparte de todo eso, bueno, Dios aprovechó y dijo, bueno, nada, este es tu castigo, no vas a poder caminar. Y duré 1 año que mis hijos me tenían que ayudar a bañar. Mis hijos pequeños tendrían ya en ese tiempo como 12 y 13 años, los medianos. La otra chiquita que era de él, ya era hija de ese matrimonio, que nació en el Evangelio, ya ella tenía como 5 añitos y el mayor tenía como 18 años. Bueno, el asunto es que duré 1 año sin caminar
Y yo, bueno, sufría mucho, mucho dolor y un dolor, pero un dolor de muerte, hermanos, en mi cuerpo que se metió por la peleadera. Vuelvo y les digo, ahorita en estos días les di el testimonio de la murmuración y la crítica, ahora les estoy dando el testimonio de la peleadera, que cuando empezamos a pelear y a pelear en los hogares cristianos, hermanos, eso es muy delicado porque el Espíritu Santo está ahí y nosotros no honramos la presencia del Espíritu Santo. Y yo sé que hay mucha gente que me está escuchando ahorita que lo hacen en sus casas. El Espíritu me dijo que dijera esto porque hay mucha gente que hace eso en sus casas, pelean y pelean y pelean y después vamos para la iglesia como santo, santo, santo y adoramos a Dios y sobre todo Él, que él ministraba en el púlpito, yo no tanto, yo lo que era más que todo orar, ayunar y me metía en retiros y esas cosas, pero él sí era un ministro de Dios, de la palabra, era maestro y todo aquello, y entonces estaba perdiendo el temor a Dios, que ya agarraba a predicar y después llegábamos a la casa y llegábamos peleando, ¿no? Discutiendo, pues, discutiendo. O sea, nunca nos agarramos a golpe, nada de eso, sino discusiones y discusiones y discusiones. Entonces me contestaba, yo le contestaba y aquí yo era un desastre, ¿no? Entonces, bueno, después que me vino lo de la columna, empezó a llevarme a fisioterapeutas y no sé qué más, me iban y que a operar. Entonces ahí empecé ya a conocer, ya a los 10 años, ya en el Evangelio, conocía un poquito más al Señor y empecé a orarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Quieres que me operen de la columna o qué hago? Entonces me iban a operar de la columna y era una operación riesgosa y el Señor me dijo, le puse una señal al Señor. Le dije, si el médico mañana no va a la consulta, que ese señor nunca faltaba a las consultas, que bueno, entonces yo voy a entender que tú no quieres que me opere porque tú me vas a sanar. Y entonces, bueno, yo con esa fe que Dios me tenía que mostrar a mí que Él me iba a sanar. Y bueno, hermanos, no, el hombre no fue al día siguiente a la consulta, que era el presupuesto que me iban a dar para operarme, eran 3 millones de aquel tiempo, que era pero una burra de plata con el seguro. Bueno, no me dejé operar, yo dije, no voy más. Me quedé tranquila, esperé. Cuando ya tenía un año estaba cansada del dolor, un dolor en mi cuerpo, pero de muerte, que sentía agonía cada vez que iba a dormir en la noche. Era aquel dolor y yo tenía cuando eso, como que eran 37 años, creo yo que tenía, ¿no? Entonces, bueno, ese dolor y dolor todas las noches, hasta que después agarré un día, me encerré en mi cuarto, me puse a llorar y a llorar, me tiré al piso a llorarle a Dios, Dios mío, perdóname, perdóname por lo que yo he hecho, perdóname por haber estado peleando tantos años con Él y haber ignorado que el Espíritu Santo estaba aquí, Dios mío, ayúdame, ayúdame, hermano, lloré, 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 toda esa noche mis hijos tocaban la puerta y yo no le abría la puerta a nadie y pasé la noche llorando, llorando y al día siguiente también ayuné, lloré, Dios mío, sáname, sáname, quítame esto, por favor, perdóname. Entonces ayuné para juicio, porque yo había entrado en un juicio. Dios me estaba enjuiciando, así como está enjuiciando ahorita Venezuela y otras naciones, yo estaba en juicio de Dios por estar peleando y por ignorar la presencia del Espíritu Santo. De broma que no me pasó como Ananías y Zafira, ustedes saben esa historia, que Dios los mató así en seco, a mí tuvo misericordia. Y entonces le pedí perdón a Dios, Dios mío, perdóname, no sé qué más. Y él me dijo, sí, está bien, te voy a perdonar, te voy a pasar esto, pero eso sí, te voy a dejar un aguijón que cuando tú medio hagas una fuerza te vas a acordar toda la vida de esto que hacías para que no pelees más con tu esposo y no sé qué. Bueno, yo sí, Señor, yo me quedo callada, pero sana y no sé qué. Bueno, empezaron después como cosa de Dios a ir los hermanos al día siguiente, que miren, para que en mi casa no iba casi nadie a llevarme palabras proféticas, de que uno me llevó una palabra que decía, los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y wow, yo empecé a llorar porque esos hermanos no sabían que yo acababa de salir de un encuentro con Dios en mi cuarto, diciéndole a Dios que me sanara, que me sanara, que me sanara, que tuviera misericordia de mí. Y lo hizo, y los hermanos, hermanas, el Señor nos mandó, no sé por qué en la madrugada nos despertó y dijo, vaya y llévele este versículo a la hermana Ana. Cuando ellos me dijeron y oraron por mí, mire, yo sentí la presencia de Dios en mi vida y estaba paralítica porque no caminaba. Y sentí esa fuerza de Dios en mi vida y ellos me oraron, me ministraron, pero yo viviera sentada, yo no podía hacer nada. Medio dolía, mis piernas se desmayaban, pues mis piernas y mis brazos. No podía mover las piernas y los brazos, yo vivía así como tiesa. Y entonces me oraron
Y después a los 2 días fue una hermana también, me dijo, ay hermana, ¿sabes que hay un hermano que ora por el crecimiento de manos y de pies y no sé qué más? Y bueno, me empezaron a llevar y a llevar y a llevar. Gracias a Dios, hermano, me empezó a orar, me empezó a ministrar, todos los jueves me llevaban, me oraba. Y gloria a Dios, se me fui sanando, empecé a caminar poco a poco, lentamente, hasta que ya después como a los 2 meses empecé a caminar, pero entonces me daba como una temblequera cuando iba al centro comercial, ya tenía 2 horas caminando y yo vámonos, 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 porque claro, fue un proceso y fue una sanidad poco a poco, hasta que gracias a Dios sané. Hermanos, ¿y qué les cuento? Que yo me callé. Él llegaba peleando, mi ex esposo, porque ya hoy en día él falleció. Él llegaba peleando a la casa y todo esa broma y yo me quedaba callada. Pero eso sí, me ponía chismosa con el Señor. Le decía, Señor, míralo. Mira lo que está haciendo, Señor. Yo no le voy a decir nada, no le voy a contestar nada como tú me dijiste que me ibas a sanar, pero míralo. Mira lo que está haciendo conmigo, mira cómo llega, mira cómo insulta a mis hijos, mira cómo pelea con nosotros y no sé más, Señor. Bueno, yo no sé qué tú vas a hacer, pero ayúdame porque somos 5 personas que nos vamos a ir para el infierno si seguimos en este lío. Yo le dije, yo quiero salvarme, yo no quiero perder mi alma, yo no quiero que mis hijos se pierdan y que él mismo ni se pierda. Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, Dios, pero ayúdanos. Bueno, hermanos, al poco tiempo, como a los 5 o 6 meses, él empezó a caerse. Se salía y se iba bravo conmigo en la casa, ¡pah! Tiraba la puerta y se iba furioso por ahí porque él era a todas estas taxistas, ¿no? Él había sido administrador, y era jubilado y después resulta que se metió a taxista. E iba a taxiar por ahí, a loquear con su broma de taxi y ya casi no le servía al Señor, estaba así un poco medio friolento en las cosas del Señor y la carne, ustedes saben que la carne se pone débil. Entonces resulta que empezó a caerse cuando salía de la casa y yo, ay, vayan a recoger a su papá que se cayó y no sé qué, no sé más, y lo recogíamos y yo, bueno, entonces iba y lo llevo al médico. Resulta que le diagnosticaron mal de Parkinson. Hermanos, y tristemente duré 12 años después con esa enfermedad de mal de Parkinson de él, donde fue muy duro para los dos, muy duro porque todos los días llorábamos después, porque él no se podía parar de la cama, le dio un Parkinson muy rarísimo, él se echó a morir después de eso, que le diagnosticaron el mal de Parkinson. Él se echó a morir y se quedaba en la casa encerrado. Dios me llamó al ministerio, me dijo, abre una librería cristiana. Y yo, Señor, pero ¿cómo? Si yo no tengo, bueno, total que empecé a abrir la librería y me dijo, ahí te voy a dar a conocer en esa ciudad. Yo vivía en Los Teques cuando eso. Y dijo, te voy a dar a conocer en la ciudad, vas a comenzar tu ministerio allí y todo, pero con este lío. O sea, con el lío de que el hombre cae en cama y quién iba a sostener la casa y todo eso. Entonces ya él, que era la cabeza, ya Dios lo estaba desechando, iba a dejar de ser la cabeza, quedó en cama, ¿verdad? Se fue tirando y tirando en la sala, no salía para ningún lado, le mandaban tratamientos y esa broma lo drogaba, eso fue un desastre. Entonces yo tuve que asumir la responsabilidad con mis hijos, tuve que asumir la responsabilidad con el ministerio, donde Dios me usaba poderosamente después a mí también, en hogares, en la librería, después me ungieron como pastora y yo decía, cónchale, yo no puedo seguir como pastora yo sola. Y bueno, esperé todos esos 12 años y 12 años sola, hermano, sin esposo, sin nada ni nada, porque ya no tenía esposo, o sea, era como un familiar mío ahí, ya empezó a caer después en cama, tuve que dejar la librería, que ya tenía 5 años después con la librería, que me costó muchísimo para formar esa librería cristiana, y después él cayó en cama, ya no pudo caminar más, tuve que dejar la librería, que era una bendición, donde el ministerio se estaba súper desarrollando, y bueno, él cayó en cama y todo aquello, después todo fue un proceso, y un proceso fuerte, fuerte con él, hermanos, donde los dos sufrimos muchísimo, porque entonces ya yo lloraba porque no tenía la cabeza, porque mi cabeza, acuérdense que la Biblia dice que la cabeza es el hombre, y ya yo no tenía mi cabeza, pero bueno, ahora tenía la cabeza que es el poderoso, muchísimo mejor, y a mí personalmente me empezó a ir mucho mejor con el señor sola, porque ya él no peleaba conmigo, ya él se tuvo que quedar callado y esperar que yo llegara del trabajo, yo llevaba la comida, mis hijos estaban en plena adolescencia, que es la edad terrible de los hijos, tuve que soportar todo eso y guiar, pues, y hacer todo eso con la guía del Espíritu Santo. Me metí mucho, mucho, mucho a hablar con el Espíritu Santo, era mi amigo, mi guía, mi esposo, mi compañero y todo aquello. Todo fue un proceso tremendo. A él le oraban y le oraban y le oraban y él como que no quería sanar porque ya después lo había agarrado, era como un chantaje, ¿no?
de que yo estuviera ahí sentada con él, ahí orando y orando con él, no sé qué. Pero ya gracias a Dios no peleábamos y bueno, hasta que llegó el tiempo en que Dios lo procesó, hubo que llevarlo a una casa de reposo porque los médicos me dijeron, Ana, tú no puedes seguir teniéndolo en la casa porque ya tú no lo puedes cargar, porque hermanos yo tenía que estarlo cargando para llevarlo al baño, para bañarlo, todo aquello. Se le puso enfermeros que lo cuidaban en la casa que me ayudaban, no duraba mucho tiempo, 2, 3 meses ya se iban, porque la gente eso no lo aguanta, la gente se cansa y ya yo en esos 12 años ya yo estaba cansada porque duré como 4 años más o menos con esa situación de que él cayó en cama y entonces cargándolo y todo. Imagínese usted, por causa de la desobediencia, por causa de no preguntarle a Dios primero, Señor, es tu voluntad que yo me case ahorita en este tiempo, es tu voluntad que este muchacho, esta persona a quien yo le estoy poniendo el ojo o él a mí, se case conmigo. Mire, hermano, yo le recomiendo, si usted no quiere sufrir lo que yo sufrí, y usted va a decir, no, bueno, a ti te pasó eso porque qué sé yo, no sé qué irá a pensar usted de esto, ¿no? Pero es lo que a mí siempre el Señor me ha dicho, cuenta ese testimonio porque muchos hijos míos se casan igualito, no esperan al tiempo de Dios y hay otros, pero ¿qué voy a esperar si ya soy un viejo, soy una vieja, qué voy a esperar? El tiempo es de Dios y Dios tiene su tiempo perfecto. Aprendí que la Biblia dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y Dios me dijo, escribe, porque después yo le decía, Dios mío, me va a quedar toda la vida sola. Ahora este señor está en una casa de reposo y yo me la pasaba llorando porque estaba sola, más sola, más sola. Mis hijos crecieron, se empezaron a casar y yo sola y todo aquello. Y ya yo, hacían 8 años, Dios me había dicho, escribe porque yo te voy a dar tu rey David, pero escríbelo como lo quieres, como quieres que sea él. Y yo le puse, Señor, que sea recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Todo eso lo escribí, apartado del mal, que me ame, que me quiera, que me consienta, que me mime, que me trate bien. Ya mis hijos estaban grandes, ya no tenía niños chiquitos. Y bueno, hermanos, cuando llegó su tiempo, Dios me lo dio, me dio el esposo que hoy en día, como les dije, que estoy casada con un peruano, me dio mi esposo y hasta el día de hoy, sí, bueno, gracias a Dios nosotros no peleamos, nosotros somos, o sea, vivimos tranquilos, es un hombre muy tranquilo, tal, como se lo pedía Dios escrito, así me lo dio, pero les voy a dar unos datos a las mujeres, o sea, o a los hombres que quieran escribir esto, bueno, a los hombres no tanto, a las mujeres. Hay cosas que nosotras como mujeres tenemos que saber pedirle a Dios, ¿no? Y hubieron datos pequeñitos ahí que no le puse y hoy en día sufro por esa parte. Ciertas y determinadas cosas que algún día, si ustedes me conocen, se las declararé en privado, porque esto tengo que decírselo a las mujeres en privado, porque estoy en público de todo el mundo, que uno, la mujer, tiene que saber pedirle a Dios qué es lo que le va a pedir de ese esposo, como quiere usted a su esposo. Pídale a Dios, mire, lo más mínimo que usted crea, hágale en esa lista como usted quiere a esa persona. Porque uno dice, bueno, ya pedí todo, ya todo está hecho, ya lo pedí, lo quiero así, 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 así. Y bueno, entonces hay cositas que no pedí, que bueno, que en esta relación falla en esas cosas, pero bueno, son tolerables, pero que a veces son muy necesarias, muy necesarias. Entonces, me gustaría que se pudieran comunicar conmigo por Messenger, por privado. Yo aparezco como Ana Herrera. Van a ver creo que mi cara, porque ya en estos días cambié ya la imagen que tenía antes, me buscan como Ana Herrera y por ahí hablamos las mujeres que tengan este tipo de problemas y quieran conversar conmigo para darles los consejos de muchas cosas que a mí me pasaron y que bueno, y que aún igual hoy en día, y ese es mi rey David, porque Dios me dijo, te voy a dar tu rey David, y es mi rey David porque yo en esa petición que le hice al Señor, yo le puse al Señor, Señor, el vellón que te voy a poner, vellón significa una señal, la señal que te voy a pedir que esa persona, o sea, que me demuestre que esa persona es la que viene de ti, era que él no hubiese sido casado ni tuviera hijos. Algo súper imposible. Todo el mundo me decía, tú estás loca. ¿Quién es esa persona que en su vida no se ha casado ni ha tenido hijos? Nadie. Nadie, casi todo el mundo o tiene hijos o se casó una vez en la vida o por lo menos vivió años con alguien. No, no, no. Y de repente, bueno, lo conocí. Tampoco les voy a decir cómo lo conocí, porque es algo también un poquito más privado.
y es un poquito delicado, pero fue Dios el que me guió, sí, entonces nos conocimos, nos casamos y la cosa, imagínense, él estaba aquí en Perú y yo estaba allá en Venezuela y nos conocimos y el Señor permitió que nos conociéramos de esa manera y cuando él me dijo que él no era casado, que él nunca se había casado y nunca había tenido hijos, yo, ¿qué? Entonces, bueno, pensé que era alguien raro. Entonces después empecé a indagar y bueno, vivía con su mamá, con su hermana y no sé qué. Y bueno, nos fuimos conociendo, conociendo hasta que después nos conocimos y nos casamos. Pasó como un año, año y medio nos casamos y no sé qué. Y hoy en día ya tenemos 9 años. 9 años, vamos para 10 años casados. Hemos tenido luchas y pruebas, como es normal, todos los matrimonios y todo el mundo va a tener sus luchas y pruebas, pero aquí estoy. Entonces, bueno, nada, ese es mi testimonio de esta noche, de el noviazgo. Aprenda a pedirle a Dios lo que le va a pedir, pídale al Espíritu Santo, por favor, que lo guíe para que eso no sea después una agonía para usted, para que ese matrimonio después no sea una amargura para usted, sino que sea guiado por el Espíritu Santo, que sea un hombre de Dios, pídale muchísimo que sea un hombre de Dios, que de verdad, que no sea mentiroso, que no sea engañador, todas esas cosas póngasela al Señor, que tenga dinero para cómo mantenerlo, porque usted tampoco se va a casar con alguien que no tenga dinero, que no tenga cómo la va a mantener. Tiene que decir, Señor, sea sincera con Dios. Sea sincera con Dios y plantéele al Señor, Señor, un hombre que tenga los recursos de cómo mantenerme, cómo ayudarme y toda esa cuestión, porque a todas estas yo tenía mis recursos y bueno, pero pídale a Dios todo, lo más mínimo que a usted se le ocurra y póngale esos bellones a Dios para que usted sepa cuál es la persona y diga, Señor, que esa persona es esto y esto. Y a mí supe que era Él, por eso que pasó. Bueno, los dejo y que Dios los bendiga y saludos a todos, chao. Nos volvemos a ver en otra oportunidad. Amén. Dios los bendiga.